No todos los días se celebra el 10º aniversario de un videojuego, y menos en el exigente y competitivo mundo de los MMOs. Y en este 2024, The Elder Scrolls Online conmemora una década desde su lanzamiento. Y para celebrarlo nos trae un completo calendario de novedades entre las que se encuentra este nuevo capítulo, The Gold Road, el cual esta vez, además del típico contenido, nos trae un sistema que va a cambiar completamente la percepción que tenemos de este juego. Y en este vídeo analizamos todas las novedades que vienen con este nuevo episodio de Gold Road. También explicamos por qué creo que probablemente sea el mejor momento tanto para jugadores veteranos que retornan como para nuevos jugadores. ¡Arrancamos! Este nuevo capítulo verá la luz este próximo 3 de junio para PC y 18 de junio para consolas, y nos permitirá explorar una nueva y mística zona del mapa conocida como el Bosque Occidental. Si eres ya fan de la saga de Elder Scrolls, esta zona te sonará bastante porque la recorrimos en la cuarta entrega de la saga RPG en Oblivion. Se encuentra situada entre Cyrodiil y la Costa de Oro, y al parecer hace algún tiempo este paisaje comenzó a transformarse de una forma un poco extraña, dejando entrever secretos y amenazas ocultas que conducirán nuestra atención a esta región. Bosque Occidental se distingue por sus 3 biomas únicos. En la vertiente este del territorio encontramos el Camino Dorado, una zona que nos recibe con un baño de ocre y tonos marrones, la que es a mi parecer una de las zonas más bonitas que podemos encontrar en Tamriel. También es el lugar donde encontraremos la capital de estos territorios, Skingrad, el centro neurálgico de los imperiales que habitan esta zona. Hacia el oeste nos encontramos con un bosque denso de altos árboles y una fauna multitudinaria y salvaje. Aparentemente de la noche a la mañana este bosque ha sido invadido por las selvas cercanas del bosque Valen, lo que tiene completamente confundido a sus habitantes. Si miramos hacia el norte encontramos las tierras altas colovianas, dominadas por altas montañas y colinas que se extienden hasta el horizonte. Pero lo preocupante es la terrible quema que encontramos entre las 3 regiones, formada por tierras enfermas y mágicamente retorcidas en las que moran bestias mutantes y terroríficas. Esta es la parte más oscura y tenebrosa de esta preciosa zona. Y no suelen fallar en este aspecto, pero creo que el equipo artístico ha dado en el clavo con la ambientación. Y esta zona será el escenario donde viviremos esta nueva historia. Por primera vez en 10 años han decidido extender el arco narrativo a lo largo de 24 meses, por lo que The Gold Road continúa la trama del pasado episodio, Necrom, el cual nos dejó con un cliffhanger que nos dejó a todos con ganas de mucho más, presentándonos a un personaje capital para el lore de Teso que va a tener mucha importancia en la continuación de la historia. No vamos a desvelar mucho más sobre la trama que viene con este nuevo episodio, pero si has estado al día con la historia de Teso, sabes de lo que hablo. Bueno, os puedo adelantar que estaros preparados. El capítulo de Gold Road no solamente expande el mapa y nos cuenta más historias, sino que también introduce lo clásico de estos nuevos capítulos. Podremos encontrar nuevas cuevas, nuevas mazmorras, nuevos jefes de mundo, una nueva trial de 12 jugadores y muchas nuevas recompensas, además de las emocionantes historias secundarias que narran historias únicas de esta zona. Ya sabéis, o deberéis saber, que Teso es probablemente uno de los MMOs más inmersivos del género en cuanto a historia, por lo menos. En este juego las misiones secundarias son secundarias de nombre. Todas las historias que tenemos fuera de la trama principal también nos cuentan pequeñas grandes historias dentro de todo el contexto del mundo de Tamriel. Además del típico contenido que viene cada año, se presentará un nuevo tipo de eventos de mundo llamados Incursiones del Páramo Espejado, donde los jugadores se enfrentarán a oleadas de invasores draédicos, formando equipo con los aventureros para poder así proteger la zona. Y hasta aquí todo parece bastante estándar, el típico contenido que viene todos los años. Sin embargo, The Gold Road tiene un as bajo la manga y nos va a traer uno de los sistemas más interesantes de los últimos años, el sistema de escribanía. Este sistema es una versión innovadora de la creación de hechizos inspirada en títulos anteriores de esta saga como Oblivion y Morrowind. Este sistema ofrece a los jugadores una forma única de personalizar nuestras habilidades, añadiendo una nueva dimensión de juego que se centra en la personalización y el rol. El sistema de escribanía se compone de 3 elementos principales:
Grimorios, escrituras y tintas. Los grimorios son la base, digamos, la habilidad o hechizo básico sobre el cual aplicaremos modificaciones. Esas modificaciones, que podemos añadir hasta 3, son las escrituras, las cuales dotan al grimorio de distintos efectos. Finalmente tenemos las tintas, que es básicamente el consumible que utilizaremos en cada aplicación de las escrituras en el grimorio. Con la escribanía podremos seleccionar una habilidad y editar 3 atributos de manera independiente. Funcionan todos con sinergias y aportan un montón de frescura al gameplay, algo que, opinión mía, hacía bastante falta a Teso. Podrás seleccionar una habilidad base y transformarla en una habilidad curativa, de daño en área, de control de masas o cualquier otra. Las posibilidades son muchísimas, porque además podremos realizar todo tipo de combinaciones, ya que todas las habilidades se almacenan en nuestra cuenta. Eso quiere decir que una vez obtenidas podremos acceder a ellas en cualquier momento accediendo a través del altar de escribanía. Lo único que consumiremos en el proceso son estos frascos de tinta, de 1 a 3 dependiendo de cuántos parámetros cambiemos. Desbloquearemos este sistema hablando con este personaje que lo encontraréis cerca de la Hermandad de Magos en Skingrad. Este inicia una larga misión donde conoceremos el funcionamiento de este sistema y la historia detrás del mismo. Una vez finalizada la misión, veremos en primera persona cómo podemos crear nuevas habilidades para nuestro personaje. Lo interesante de esto es que podremos obtener más de estos elementos a través de una serie de fábulas, historias llenas de acertijos que tenemos que desenmarañar para lograr nuestro grimorio. No os cuento más porque cada una de estas fábulas, incluso las misiones iniciales, están llenas de historia y magia, y os recomiendo que las disfrutéis por vosotros mismos. El sistema está diseñado para crecer y está aquí para perdurar en el futuro del juego. Desde el propio lanzamiento se espera que se vayan añadiendo más grimorios, más guiones, permitiendo a los jugadores seguir innovando y adaptando sus habilidades a lo largo del tiempo. Además del sistema de escribanía, se introducirá un nuevo tipo de coleccionable, los diseños de habilidades. Estos diseños permiten cambiar la apariencia visual de habilidades principales en diversas líneas de habilidades de armas, gremios y mundo. En el momento del lanzamiento del nuevo capítulo, estarán disponibles 22 diseños de habilidades, y su número se irá ampliando progresivamente. Esta característica ofrecerá a los jugadores más formas de destacar y personalizar al máximo sus personajes, haciendo que cada habilidad sea única y visualmente impresionante. Y el capítulo por sí solo, pues nos trae lo típico, historia, la continuación de la historia que nos dejó la hiel en los labios, en el pasado episodio, nuevos territorios, nuevos contenidos, pero estos dos sistemas es un aporte para el futuro, sistemas que están pensados para quedarse, para hacer el juego mucho más grande y atractivo. En el futuro veremos cómo incorporan nuevos grimorios, incorporan nuevos diseños de habilidades, así que es un sistema que está para quedarse y es una ampliación bastante considerable de lo que es el juego base. Algo que la comunidad lleva muchísimo tiempo pidiendo. Pedían un cambio importante en los últimos años y por fin ha llegado. Muy bien hecho. Y hablando de hacer el juego más grande, a finales de año tendremos otra actualización donde, por ejemplo, llegarán los 2 compañeros que suelen llegar con cada nuevo capítulo. Esta vez viene pues al final de año y además cambios respecto a la base del juego y al PvP, entre otras cosas. Otras de las tareas pendientes que tiene Teso. Así que este 10º aniversario, Teso está convencida de que quiere solventar algunos de los problemas que ha tenido este juego durante mucho tiempo, traernos nuevos sistemas para hacer el juego cada vez más grande y seguir con la tónica de contarnos una de las historias más emocionantes que puede ofrecernos los MMOs. Y bueno, hasta aquí las novedades de este nuevo episodio de The Elder Scrolls Online. Recordaros antes de marcharnos que tenéis abajo la caja de comentarios a vuestra disposición para comentar lo que queráis, además de otras redes sociales donde siempre estoy muy activo. Y también antes de marcharnos, recordaros que aquí en este mismo canal tenéis, por ejemplo, una guía idónea para jugadores retornados, para nuevos jugadores, donde revisamos todo lo básico que necesitas para empezar a jugar a Teso de una buena forma. Además, también no os perdáis este vídeo de hace unas pocas semanas, donde hablamos más en profundidad por qué vale la pena jugar a este MMO. Ahí os dejo los 2 vídeos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.